Vamos a hablar hoy de la audiometría por el juego o condicionamiento por juego. Hasta ahora estuvimos hablando de todas las pruebas de evaluación y quedamos en este tema. La audiometría por el juego o por condicionamiento por el juego incorpora una actividad lúdica en la obtención de umbrales auditivos. Para que estos umbrales sean certeros, nosotros tenemos que tener en cuenta la edad madurativa aproximada de los niños. Sepamos que entre 2 años y medio y 6 años hay un periodo de juego simbólico y operativo concreto. Esto nos va a permitir utilizar a partir de los 2 años y medio la audiometría campo libre a través de un condicionamiento por el juego. Luego, por este mismo condicionamiento, vamos a poder colocar los auriculares al niño para tener una audiometría oído por oído y poder establecer el umbral de cada uno de los oídos. Recordemos que en la audiometría campo libre vamos a tener un umbral que indica un campo auditivo o una audición global o un nivel de audición y no vamos a tener certeza de un oído y de otro, por la prueba propiamente dicha. La audiometría por juego tiene requerimientos esenciales. Tenemos que usar la imaginación, la creatividad y tenemos que estrechar un vínculo con el paciente. Esto es sencillo si lo sabemos utilizar y lo sabemos implementar. Tenemos que estar trabajando con elementos sencillos, no tenemos asociaciones por colores, lo van a ver en el tutorial. No hay encastres, no necesitamos que el niño tenga una pinza fina, una prensión fina. Podemos utilizar el condicionamiento por juego aproximadamente a partir de 2 años y medio en adelante y recuerden siempre al niño que tienen enfrente. La característica de esta metodología es que es sencilla, es muy accesible. Siempre, vamos a necesitar un audiómetro y elementos que nosotros consideremos de valor para este juego. Y no necesitamos, tener un niño que nos escuche la explicación. Nosotros este juego lo vamos a hacer a través de una ejemplificación, vamos a hacer simplemente un juego. No vamos a utilizar el lenguaje verbal, no le vamos a decir al niño lo que tiene que hacer, sino que a través del hacerlo el niño se va a entusiasmar y generalmente el niño lo termina haciendo de una manera óptima. Estas metodologías que tenemos, descritas hasta ahora, como es el test de instrumentos sonoros, la prueba de observación de la conducta en la cabina, estas pruebas por juego, ya sea campo libre o con auriculares, tienen que ver y se van a adaptar al desarrollo neurológico del niño, a los trastornos sensoriales que pueda tener, visuales o auditivos, y por supuesto a lo conductual, que son los psicoafectivos, y tenemos que ver que en toda evaluación auditiva nosotros estamos tratando de ver cuál es la audición de ese niño y si no también de establecer un diagnóstico diferencial, por lo cual el niño llega a la consulta y en muchas circunstancias no ha desarrollado el lenguaje aún o tiene algunos trastornos en la conducta que hacen dudar de las respuestas auditivas, si son auditivas, si son trastornos específicamente de la audición, si son trastornos de la atención. Entonces todas estas valoraciones tienen que ver con nuestra propia observación y nuestra atención frente al paciente que estamos evaluando. Nosotros vamos a establecer ahora un resumen para que tengamos en claro cada uno de los pasos que estuvimos describiendo. Sí somos reiterativas en los temas porque son los temas que nos tienen que quedar muy claros cuando hacemos una evaluación auditiva. Nosotros vamos a introducirnos ahora en un campo que es el de las patologías, ¿sí? En el de la hipoacusia propiamente dicha, para lo cual vamos a poder trabajar y vamos a poder, con estas metodologías que vamos a implementar, vamos a poder adecuarnos para el objetivo de nuestra evaluación, que es nuestra evaluación auditiva. Este abordaje y el seguimiento de las hipoacusias infantiles, vamos a hacer un repaso, un resumen general. Sabemos que abordar es en un sentido figurado, ¿no es cierto?, acercarse a alguien para tratar este asunto de qué se trata, que es la evaluación de su audición, y acercarnos para poder ayudar a ese niño. El planteo frente al niño que llega a la consulta, recordamos que es la interconsulta con otorrino y la consulta con el sector de fonoaudiología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros?
por supuesto, en la recepción del paciente con una hermosa anamnesis, con una linda, digamos, presentación de equipo, presentación, bueno, del paciente y nosotros, de la observación, pero tenemos que tener en lo concreto una batería de estudios para evaluar esta audición, pruebas subjetivas o conductuales o pruebas objetivas o fisiológicas. Todo esto está en nuestros conocimientos y todos los elementos los tenemos que tener para la evaluación. El objetivo, como bien ya lo dijimos, es evaluar la integridad de ese sistema auditivo, la función auditiva en su totalidad, es evaluar la audición en función de la comunicación y el lenguaje. Por esto, cuanto más temprana es la evaluación, más certero va a ser el diagnóstico y más rápida la intervención. Tenemos que obtener una estimación específica del tipo y grado y configuración de esa pérdida auditiva y la certeza de hipoacusia, que solo va a estar dada por el entrecruzamiento de todas las pruebas que disponemos para que nos dé una certeza diagnóstica. Y esto lo van a escuchar muchísimas veces a lo largo de esta cursada. De esta manera vamos a poder determinar todas las opciones posibles para que ese niño pueda integrarse y para que ese niño pueda desarrollarse adecuadamente de acuerdo a la patología que presenta. Y también de acuerdo a la familia que lo tenga, digamos, en su seno, que la familia lo pueda ayudar. Vamos a tener que hacer un trabajo muy estrecho con esta familia. Vamos a tener que hacer un trabajo pero arduo y vamos a ser reiterativas, vamos a utilizar todos los métodos posibles y todas las explicaciones sencillas y posibles para que se entienda y para que los papás formen parte, para que la familia donde está ese niño pueda, digamos, colaborar con todo lo que sigue después de un diagnóstico. Entonces, cuando el niño entra por otorrino, ¿qué hace en esa consulta? Le hacen un examen físico, le hacen una otoscopía o una automicroscopía y si está en condiciones óptimas vendrá para hacer la evaluación auditiva. Hay una pequeña historia clínica, una anamnesis que hará el médico que nos entregará al paciente en condiciones adecuadas y sabremos, por lo menos en principio, por qué viene a la consulta. Si no está en condiciones, es por eso que esta primera consulta es tan importante, se pondrá en condiciones al paciente con lo que corresponda para dejarlo en condiciones óptimas para la evaluación. Cuando llega la consulta, además de la presentación, de la anamnesis, de la charla previa, tenemos que contar, según la edad del paciente, con pruebas subjetivas o conductuales. Recuerden que cuanto más pequeño es, si no tiene estudios previos, si no ha hecho una evaluación universal, si no ha hecho un testeo, o a lo mejor lo hizo y lo tiene en su haber, no lo sabemos y lo tenemos que saber, vamos a contar con las pruebas de observación de la conducta o test de comportamiento. Luego la audiometría a campo libre, que es lo que vamos a hacer con refuerzo visual Suzuki-Ojiva. Y luego la prueba de Suzuki-Ojiva, que es fundamental cuando el niño tiene aproximadamente 10 meses, donde por lo menos tiene ya desarrollado el reflejo de orientación condicionada. Estas son las pruebas en donde nuestro conocimiento para observar si las respuestas a la estimulación son adecuadas o no son fundamentales para poder determinar una orientación en los umbrales auditivos. La prueba de orientación condicionado permite determinar si un niño presenta respuestas acordes a su edad madurativa en modalidad y en cantidad. Por eso decimos que es el cómo y el cuánto responde. Y si su nivel de respuesta mínimo se sitúa dentro del rango que permite el óptimo desarrollo de la comunicación. La aplicación es, utilizar adecuadamente los estímulos sonoros cuando hacemos un test de instrumentos sonoros, en intensidad, en frecuencia. Tenemos que respetar los tiempos y el modo de presentación. Y los instrumentos sonoros, que son sonidos complejos, que representen las frecuencias que tenemos que evaluar en toda audiometría, graves, tonos medios y tonos agudos. La interpretación de las respuestas tiene mucho que ver con el profesional, con los dos profesionales que están evaluando a este niño, tanto el que estimula como el que observa las respuestas. Implica un conocimiento de las fases del desarrollo del niño, de los hitos del desarrollo de la audición. El Suzuki tiene que ver con las posibilidades del niño para localizar el sonido en un plano lateral. Se utilizan dos parlantes, dos muñecos transparentes que se pueden iluminar y por supuesto está en una cabina. Y siempre va a estar sentado AUPA y su mamá, papá o quien lo traiga a la consulta.
Inclusive nosotros tenemos que darle el rol al que contenga este niño, que lo tenga en su regazo, de que no debe decirle nada, solamente contenerlo, tenerlo seguro en su regazo y nada más. Es un simple espectador, pero que contiene al niño en forma cariñosa. El estímulo visual tiene que ser atractivo, pero no que lo distraiga suficientemente, sino que solamente lo atraiga y que acompañe el estímulo sonoro y refuerza la respuesta. Estas metodologías las van a poder apreciar mucho mejor en los tutoriales. Los estudios objetivos son la timpanometría, en donde vamos a determinar la presión de oído medio y el reflejo estapedial en cuanto sea una edad lógica para su interpretación diagnóstica. Como lo mencioné en las clases anteriores, el reflejo estapedial tiene un valor diagnóstico, si bien les dije un valor realista, tiene un valor diagnóstico a partir de los 3 a 6 meses en adelante, 7 meses en adelante, cuando este arco reflejo ha madurado lo suficiente para que la aparición o no aparición del mismo tenga un valor diagnóstico. Pero esta aparición o no tiene que ver estrechamente con el valor de la timpanometría, que es la forma de la timpanometría que nos indica la presión de oído medio y tendrá que ver con esto estrechamente para que ese valor del reflejo sea diagnóstico. La prueba de otoemisiones acústicas, que sería la primera prueba que realiza el niño en la maternidad, que es el producto de distorsión, y recuerden que, como lo dije en su momento, refleja la salud coclear, refleja la salud del oído interno, de las células ciliadas externas. Los potenciales evocados auditivos de tronco encefálico, o VERA, si lo quieren decir en inglés. Esto es una evaluación que, como la autoemisión, son objetivas y nos permiten tener respuestas en oído derecho y en oído izquierdo, siempre y cuando los oídos estén bien formados y tengan un conducto permeable. Para resolver cada uno de los casos que vamos a tener que resolver, de los casos que se nos van a presentar, si bien tenemos perfiles, tenemos un diagnóstico certero, tenemos un montón de elementos que nosotros ya hemos reunido, nos vamos a sentar con esta familia, vamos a hacer una devolución a la familia. En general esto lo hace el profesional fonoaudiólogo, en general, porque la devolución la hacemos a través de todas las sesiones en donde nos estuvimos viendo y donde a través de los estudios objetivos, que sabremos explicar muy bien, ya sea que los realizamos nosotros o los trae de otro profesional que complemente el equipo. Todas estas evaluaciones que hicimos a través de la observación o del juego, para esto el papá o quien traiga al niño a la consulta ha observado las respuestas de ese niño y coincide muchas veces con las observaciones que han tenido en su casa, ¿no es cierto?, de cómo ese niño va respondiendo. Cuando nosotros tenemos una certeza diagnóstica, vamos a hacer la selección de otomplífonos, si es que para otomplífonos es la curva. Vamos a indicar una estimulación temprana y una estimulación auditivo-verbal en todo lo que significa la ayuda para que el niño hipoacúsico pueda desarrollar el lenguaje. Después veremos cómo y de qué manera sería la mejor, y por esto volvemos a recalcar, le vuelvo a decir, cuanto antes tengamos estos datos, más rápida es la intervención y mejor el resultado. Para el seguimiento de los casos, cuando ya tenemos todas estas evaluaciones, hicimos la devolución a la familia, el niño está comenzando porque ya está equipado, porque ya está implantado, o porque ya tenemos un niño que está en desarrollo pleno con la estimulación, con la escolaridad, con el profesional o con la metodología que se utilice para lo mismo, que es el desarrollo del lenguaje. La evaluación física del otorrino siempre presente, el paciente va a seguir viniendo a las consultas para el control y seguimiento, por eso va a pasar por los mismos pasos. La evaluación otorrino, la evaluación audiológica, el control de umbrales y la timpanometría fundamental para hacer el control audiológico en el seguimiento. Si es un niño equipado con audífonos, va a ser un control cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año. Vamos a establecer que el control de los audífonos en el estado y el funcionamiento estén en condiciones, si los usa, si no los usa, cómo están los moles auditivos, cómo es el uso del audífono y el control de la ganancia permanentemente funcional que haremos, y el seguimiento en el área del lenguaje. Nuestra evaluación auditiva podemos decir que tiene varias etapas. Una concluye con un diagnóstico fundamental y certero. 2,
es el seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo. Es decir, que nosotros vamos a tener esta relación y este vínculo estrecho con el paciente, porque además de la evaluación que hemos hecho con él, además de la devolución y de las orientaciones diagnósticas y educacionales, nosotros vamos a seguir viendo a este paciente, con lo cual vamos a estrechar vínculos con otros profesionales que son los que tienen que ver con su rehabilitación. Por eso quiero terminar este tema con esta significación. La mano es la que vamos a atender. 5 dedos de la mano, ¿verdad? Porque son las cinco frecuencias que evaluamos siempre, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. El ojo atento, porque estamos observando permanentemente a este paciente, a la familia o al seno donde este paciente se desarrolla. Tenemos la mirada atenta, tenemos el oído atento. Si bien evaluamos el oído del paciente en su totalidad, en su función, nosotros tenemos nuestros oídos atentos para escuchar, tenemos nuestra palabra, nuestra voz, nuestro decir para poder ayudar a ese paciente permanentemente, para ir adaptándonos a las metodologías, para ir corrigiendo cosas, para ir volviendo a decir, explicando, y el olfato siempre presente, porque el profesional que va teniendo experiencia tiene ese olfato donde sabemos que, que el paciente no pudo hacer algo y no nos lo dijo, no viene muchas veces a la consulta y no nos dice por qué. Entonces, saber también con ese olfato, esa sensibilidad que tenemos de poder determinar cuáles son los factores por los cuales el paciente no puede seguir con todos los pasos que debería hacer una vez que llegamos al diagnóstico.